De terrorismos a terrorismos. 5. La trama macabra. 01. El capital poder detrás de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La mano negra. Pachona. La inteligencia oculta que se insinúa detrás de los atentados del 11 de septiembre no puede ser otra que la de la oligarquía plutócrata estadounidense. Personeros de la política y las finanzas, ubicados en el alto mando del Estado, han venido maniobrando para implementar sus nefastos intereses empleando recursos criminales. Un grupo de ultraconservadores, desde fines de la octava década del siglo XX, buscó posicionarse en el poder estatal para poner en práctica un plan de dominio mundial, suponiendo que era factible una victoria militar sobre la Unión Soviética. Ellos fueron quienes pusieron en la presidencia a Ronald Reagan, el cowboy de celuloide, para lo cual realizaron la sucia maniobra típica de estos potentados, denominada October Surprise, en la que utilizando el fraudulento Banco Anglo-Pakistaní, BCCI, Bank of Credit and Commerce International, en 1979 y 80, sobornaron a las autoridades iraníes, complicando la entrega de los rehenes estadounidenses que tenían secuestrados para así desestabilizar al gobierno de James Carter. En una pérfida conexión que posteriormente dará lugar a la venta de armas que eran enviadas a los contras de Nicaragua, lo que puede ser calificado como uno de los procedimientos de política intervencionista más procaces realizados por el establishment republicano. El juego perverso de los potentados está en perpetua búsqueda de ganancias y de mayor poder. El capital financiero, crematístico y usurero que impera en el mundo mercado o mercado mundial ha implementado procedimientos bursátiles monetaristas aptos para obtener ganancias en los sub y bajas de las acciones en la bolsa de valores, los denominados puts, opciones de venta, put options, mecanismo descaradamente lucrativo por medio del cual se especula con la caída de acciones de diversas empresas, teniendo el derecho de vender tales acciones a un precio fijado en un contrato previo, sin importar el precio de mercado en que estén valuadas por el momento de su venta. Y he aquí que 6 días antes de aquel 11 de septiembre hubo movimientos de activos en Wall Street que resultan más que sospechosos, indicios revelativos de que alguien sabía con anticipación cuáles empresas se verían afectadas por el ataque al World Trade Center. Las acciones de United Airlines, uno de sus aviones se estrelló en la torre sur del World Trade Center y otro se desplomó cerca de la ciudad de Pittsburgh, sufrieron una caída artificial del 42%. Las de American Airlines, uno de sus aviones se estrelló en el Pentágono. Otro de los misterios del macroatentado es si en realidad fue este avión el que ahí se estrelló. Y otro en la Torre Norte, bajaron 39%. Ninguna otra compañía aérea del mundo fue objeto de semejantes maniobras, salvo la KLM, Royal Dutch Airlines, lo que permite pensar que quizás se había planeado desviar también uno de sus aviones. Se comprobaron operaciones similares con las opciones de venta de Morgan Stanley Deadwater Company, que se multiplicaron por 12 durante la semana que precedió a los atentados. Esa empresa ocupaba 22 pisos del World Trade Center. Ocurrió lo mismo con las opciones de venta de las acciones del primer corredor de bolsa del mundo, Merrill Lynch Company. Sus opciones de venta fueron multiplicadas por 25. La sede de Merrill Lynch Company se encuentra en un edificio cercano del World Trade Center que amenaza con derrumbarse. Algunas compañías de seguros también se vieron afectadas de la misma manera. Pocos días antes del atentado, las acciones de las aseguradoras y reaseguradoras más grandes de los Estados Unidos habían caído 15% en promedio, revelando así que un núcleo privilegiado de Wall Street, de no más de 500 grandes agencias bursátiles y bancos de inversión, sabían que algo catastrófico estaba por suceder. Después del 11 de septiembre, informaciones bursátiles de Nueva York indicaban que las pérdidas para las aseguradoras podían llegar a 30,000 millones de dólares, lo que significaría un verdadero crack para el sector y una sustanciosa ganancia para
para quienes tenían información privilegiada que los hizo retirar sus inversiones. ¿Quién estaría detrás de tan infame proceder? Precisando, Rob Sherman señala que un exdirector ejecutivo de la CIA estuvo involucrado en tan diabólica maniobra realizada en busca de multiplicar el dinero y conmover el entorno internacional. Y en sí, continúa diciendo, fue la CIA y sus compañías subsidiarias quienes se beneficiaron con esta información macabra. Se consigna que un ex banquero, quien para el 2001 era el tercero en jerarquía dentro de la CIA, de nombre A.B. Krongard, o su exdirectivo ejecutivo, según versiones, tiene o tuvo que ver con la sociedad Alex Brown, sucursal estadounidense del Deutsche Bank, banco por el cual pasaron las transacciones del perverso movimiento bursátil, mismo personaje que se negó a colaborar con las investigaciones que iban siguiéndole el rastro al dinero. Dado que el poder mayor que hoy priva en el mundo se protege con el secreto bancario y se oculta en los paraísos fiscales. En lugar de investigar a fondo esta pista que hubiera revelado los verdaderos autores criminales, se optó por considerar a Osama Bin Laden el culpable absoluto, convirtiéndolo en el prototipo del terrorista musulmán antiestadounidense, quien desde las remotas montañas de Afganistán planificó y dirigió el más sofisticado ataque terrorista de la historia, hipótesis ridícula que dio pie a iniciar la invasión al Asia Central, propósito que el establecimiento militar yanqui tenía planeado desde años atrás. Increíble. Según esta versión hollywoodense, el perverso Osama era un superterrorista equipado en una secreta caverna con todos los medios de comunicación más modernos, pudiendo dar órdenes a sus secuaces. Argumento risible e indemostrado, incluso después de la conquista de Afganistán. Buen pretexto para presentar un chivo expiatorio dicho por ellos mismos. Si no existiera Osama Bin Laden, tendríamos que inventarlo. El general Gul Ahmed, quien fuera jefe del ISI y que como tal participó en la organización de Al-Qaeda y en el financiamiento de los talibanes, en una entrevista concedida al editor de UPI, dijo lo siguiente: los acontecimientos del 11 de septiembre fueron obra de la Fuerza Aérea estadounidense y de la Mossad israelí. Mire, seamos serios. Esta es una operación de una sofisticación enorme. ¿En serio cree que fue coordinada desde cuevas en Afganistán? Es ridículo. Además de que Gul Ahmed asegura que el propio Bin Laden le juró sobre el Corán que él no había tenido nada que ver. Posteriormente se confirmó que los previsores obtuvieron suculentas ganancias. La Comisión de Control de Operaciones Bursátiles de Chicago comprobó que en la Bolsa de Chicago habían logrado $5 millones de ganancia con United Airlines, 4 millones con American Airlines, 1.2 millones con Morgan Stanley Dewitter Company y $5.5 millones con Merrill Lynch Company. Según la investigación que se pudo hacer y que se topó con la cerrazón que opera en el anonimato de la secrecía plutócrata, finalmente las ganancias que obtuvieron estos desgraciados alcanzaron varios centenares de millones de dólares, constituyendo el más importante delito por aprovechamiento ilícito de informaciones privilegiadas jamás cometido. Michael Rupert es otro analista que se ha dedicado a investigar el magno atentado, y él sostiene, entre muchos otros argumentos, que el ataque a las Torres Gemelas sirvió para silenciar la explosión de los escándalos financieros que estaban por estallar a principios de octubre en Boston, en donde una agrupación antitrust, Gold Committee, promovería una demanda por la manipulación del precio del oro, en el que estaría involucrado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la correduría Goldman Sachs, de lo que se seguiría el destapar la cloaca involucrando a una amplia red de especuladores, incluyendo a potentados sauditas. Aquí sería pertinente señalar de una buena vez que como símbolo del capital estadounidense, las Torres Gemelas albergaron en sus pisos administrativos a empresas que tienen que ver con los flujos monetarios imperialistas, tratándose de los más grandes grupos financieros de los Estados Unidos, los que manejan a su favor las más grandes apropiaciones y deudas externas del tercer mundo. Entre estos figuraban JP Morgan, Merrill Lynch y otras de las principales casas lucrativas que ejercen el control sobre la economía mundial.
El World Trade Center era un depósito de oro, conteniendo unos 350 millones de dólares del preciado metal. Más simbólico no podía ser. Se trataba del templo monumento funcional más representativo de la Nueva Babilonia. Por algo, la gran estatua neoyorquina es Nuestra Señora de la Libertad, santa patrona de la plutocracia. Además de lo cual, cosa que no debe sorprendernos, en los sótanos del World Trade Center operaba la CIA, camuflada bajo la fachada empresarial de las oficinas, lo que ciertamente comprometía la vida de los civiles que trabajaban en los pisos superiores. Se entiende el por qué los atacantes no habrían podido encontrar un símbolo más representativo del capital poder norteamericano que campea sobre el mundo entero. Pero lo más siniestro del caso es que tales actos terroristas pudieron ayudar a encubrir las fechorías de la plutocracia crisogedonista gringa. En todos estos casos en que hay intereses ocultos y son causantes de actos criminales, y más en este que es el más escandaloso y calamitoso de los atentados terroristas, resulta muy difícil dilucidar la trama, habiendo sí muchos indicios que hacen vislumbrar la mano oscura del poder oculto detrás de tal magnicidio, además de que la propia lógica que genera el desenvolvimiento procedimental de los dispositivos y las instituciones hegemónicas en las últimas décadas es compatible con el proceder inhumano que el capitalismo desenfrenado viene efectuando cual razón imperialista. Los demonios del poder capitalista están acostumbrados a actuar desde las sombras y a beneficiarse lucrativamente con el dinero que así obtienen. ¿Qué importa que esté manchado con sangre? Así ha sido como históricamente ocurre en los casos en que los adoradores del borrego dorado le hacen ofrendas a su Dios para conseguir los satisfactores materiales que los enervan en una vida de lujo, placer y poder, contando con el disfrute de mandar y verse obedecidos por una multitud de semi-esclavos que, como ellos, adoran a un mamón, hoy en día transfigurado en máquina de hacer dinero, pues su reino es de este mundo.